Ok, bueno, hemos venido hablando acerca de la fiesta de Sukkot, mis amados, en el entendimiento de lo que ella significa y así cada una de las fiestas. Pues estas fiestas tienen un propósito en nuestra vida y es que nosotros continuamente estemos preparándonos para ese gran momento. Nuestra preparación continua como hijos de Dios es para aquel gran momento cuando el Señor venga. Nosotros como congregación del Mesías de Yeshua creemos que Él vendrá otra vez. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá otra vez? ¿Sí? Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Claro que lamentablemente se han dicho tantas cosas, se habla de tantas cosas y se dice que muchas veces la gente más bien termina confundida. Permítame, quiero leerles algo, ¿sí? Que hoy lo publiqué a través de mi red social. Esta es una publicación del día de hoy, ¿sí? Que se está haciendo en algunos portales, supuestamente sobre el regreso del Señor. De hecho, el titular de este portal dice así: Código secreto de la Biblia revela que Jesús regresará a la tierra en 2016. Sí, mire, y esto, el problema es que estas noticias se vuelven virales. Virales quiere decir que recorren la red, y usted sabe que hoy, o sea, todos estamos interconectados. Y la gente muchas veces termina creyéndose muchas mentiras y muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Y dice así, si ustedes me permiten, porque esto viene de un rabino, ¿sí? Ustedes saben que los rabinos pues son personas, son los líderes, los guías del pueblo judío. De hecho, el Señor, nuestro Mesías Salvador, Yeshua, Él dijo: a nadie llamen rabino, ¿sí? A nadie llamen rabí, en hebreo, rabí. Rabí en hebreo significa como mi grandioso, mi excelencia, mi mucho. Digo mi mucho porque es que viene de la palabra Rav, ¿sí? Rav, que significa mucho, ¿sí? Mucho, Rav. Y Rabí significa mi, ¿cierto? Así como yo digo caballo, mi caballo, ¿sí? Susi en hebreo, ¿no? Susi, entonces mi caballo, entonces es Rabí, ¿sí? Mi excelencia, mi grandioso. Esa palabra Rabí también se da a entender como mi líder, ¿sí? Como el que es mi guía. Entonces se tiene allí, y el Señor lo dijo: a nadie llamen rabí, porque un solo rabí tienen ustedes, el Mesías. ¿Quién es nuestro rabí? El Mesías. ¿Quién es nuestro rab? El Mesías. Él es nuestro guía, Él es nuestro líder, es nuestro caudillo, es nuestro mucho, nuestro todo, nuestra excelencia, ¿sí? Él es el todo. Entonces, por eso nosotros no tenemos más rabinos excepto a Yeshua, ¿sí? De hecho, a veces a mí algunas personas me dicen, ay, rabino. Yo le digo: no, si lo está diciendo por molestar, ni siquiera por molestar me diga eso. Yo no soy, ¿sí? Yo soy un maestro. Si me quiere decir maestro en hebreo, entonces dígame moré, que así es la forma en que se dice maestro en hebreo, moré, ¿sí? Soy maestro. El Señor instituyó maestros que enseñaran su palabra. De hecho, la palabra moré viene de la misma raíz de Torah, ¿sí? Por tanto, el moré es el que enseña ¿qué? Torah, la palabra, ¿sí? Entonces aquí nosotros solamente tenemos un solo rabino. ¿Quién es? Yeshua. Él es nuestro líder, nuestra guía, a Él seguimos, Él es el que dirige y el que muestra el camino, ¿ok? Entonces dice acá, el rabino Matillahu, un experto israelí en los códigos de la Biblia, ha descubierto que a finales de este año es posible que se produzca la llegada del Mesías que espera el pueblo judío, informa el diario El Ciudadano.
Según este rabino, la Biblia contiene varios códigos ocultos y uno de ellos se encuentra en Génesis 49:1, donde habla de Jacob y los últimos momentos de su vida. Como ya se encuentra en su lecho de muerte, Jacob reúne a sus hijos en torno a su cama con el fin de compartir con ellos lo que sabe sobre el fin de los días. Venid aquí, juntaos, y os diré lo que os ha de acontecer en los días venideros. Cita el experto el capítulo del libro sagrado. Puesto que cada letra hebrea tiene un valor numérico, este rabino ha recurrido a la gematría. La gematría es algo que se usa dentro del judaísmo para darle valores numéricos a los mensajes que están implícitos en las letras hebreas, ¿sí? Eso es un proceso que se hace, ¿sí? Dice acá, ha recurrido a la gematría para descifrar su significado. Además asegura que Jacob tenía prohibido por Dios hablar de lo que sucedería en el mundo, por lo que reveló en clave cuándo sería el momento de la redención total de los seres humanos, señaló el rabino. De acuerdo con sus cálculos, las claves que contienen Génesis 49:1 pueden identificarse con el año 5776 del calendario judío, que es el calendario. Recuerde que el pueblo judío comienza su calendario siempre para esta fecha, ¿sí? En vez de celebrar la fiesta de de Yom Teruah, celebran Rosh Hashanah. O sea, los judíos no celebran Yom Teruah en realidad, sino que celebran Rosh Hashanah, y en la fiesta de Rosh Hashanah es que cambia el calendario, ¿sí? Entonces, dice acá, del calendario 5776 del calendario judío, 2016, si hablamos del calendario que nosotros usamos, dice acá, o sea, el calendario gregoriano. La venida del Mesías se produciría en el año 5776. Si todas las fechas que se han descifrado son correctas, pues acá dicen que es Jesús, ¿no? Jesús volvería a la tierra el 23 de diciembre del año 2016. O sea, casi vuelve en el tiempo de su nacimiento. ¿Sí o no? Según el catolicismo, ¿no? Porque el 24 no tiene nada que ver. Obviamente, todas esas cosas son especulaciones. Y nosotros entendemos que son ¿qué? Especulaciones. Pero muchísima gente no entiende eso. Y a medida que se dan tantas noticias de estas, que por lo general terminan siendo ¿qué? Falsas, la gente tiende por terminar de no creer, o sea, terminan no creyendo ¿qué? A las escrituras, porque piensan que las escrituras son las que tienen un error. La Biblia dice tal fecha y mire, y eso no sucede nada. Obviamente no va a venir el Señor. Diciembre o esa fecha no tiene ninguna conexión con, digamos, con eventos bíblicos o con las fiestas bíblicas. Y como lo dije yo, si algo ha de venir, si es que ha de venir en conexión con diciembre 23, entonces es el anticristo. Si es que algo ha de venir. Si algo en realidad, o sea, no sé si me hago entender lo que quiero decir. Si algo ha de venir, no es el Señor, porque ¿qué relación tiene esa fecha con las fiestas bíblicas? Ninguna. Sí, ninguna relación dentro de las fiestas bíblicas. Recuerde que son 7 fiestas bíblicas. Entonces no hay ninguna relación. Por tanto, esto es totalmente objetable, ¿cierto? Hay objeción para creer que esto no es verdad, no es así. Sin embargo, le dan un despliegue tan tremendo a estas noticias, ¿sí? Y la gente empieza a opinar y unos opinan y entonces todo el mundo ya cree tener la verdad, y es una cantidad de cosas, y todo eso lo que hace es lastimar ¿qué? La profecía realmente, y la gente no se prepara realmente para el Señor, y cada día esto va a acontecer más y más, noticias falsas, cosas que no son reales, ¿sí? De todas maneras, sí creemos que vendrá un tiempo terrible, un tiempo tremendo, ¿sí? Para el mundo, pero nadie sabe. O sea, el Señor vendrá, sí, pero nadie sabe el momento, nadie sabe cuál es el día, ¿sí? ¿Cuál será el momento? Entonces,
Todos estos son especulaciones. Sin embargo, lo que da tristeza es que a este tipo de especulaciones sí se les otorga todo un despliegue de información. Pero si esto fuera realmente verdad, créame que ni siquiera le darían un espacio pequeño a todas estas cosas o a esa verdad. Pero como es engaño, entonces se le da ese espacio y nosotros debemos estar persuadidos al respecto. Por eso, a medida que nosotros celebramos las fiestas, vamos entendiendo mayormente el propósito del Señor, vamos entendiendo nuestra preparación para Él y entendemos de qué se trata de qué tratan todos los eventos proféticos. De ahí la importancia continuamente de estar repasando las fiestas, de estarlas celebrando, porque a medida que las celebramos vamos entendiendo entonces el propósito profético de ellas. Amén. ¿Sí me hago entender? Ok, vamos a ir entonces en esta noche a las Escrituras nuevamente. Ayer estuvimos aquí hablando de todo lo que tiene que ver con esta parte de Sukkot, ¿sí? Y estábamos entendiendo ayer que la Sukkah, ¿sí?, es un elemento con el cual el Señor nos cubrirá espiritualmente, ¿sí? Para que ya no andemos como desnudos, como lo veíamos el día de ayer. Y terminamos con un texto que quiero retomar nuevamente, ¿sí? Y es el texto de Isaías 4:4. El texto con el que terminamos, quiero que lo retomemos y vamos a entender hoy cuál es el significado propio de la palabra Sukkah, ¿sí? ¿Qué es una Sukkah? ¿Ok? Isaías 4:4. Dice la palabra allí en Isaías 4:4: cuando Adonai lave la suciedad de las hijas de Sión y limpie la sangre derramada dentro de Jerusalén, con un viento justiciero, con soplo devastador, o sea, un viento o espíritu de justicia, con soplo devastador, Yahweh creará en todo el lugar del monte Sión y los que se reúnen en asamblea una nube de humo en el día y de fuego llameante, flameante en la noche. Y sobre todos habrá una ¿qué? Una jupá. Ayer yo les decía que ahí la palabra que en su Biblia aparece, he visto que la mayoría de las Biblias aparece la palabra dosel, ¿sí? Dosel, ¿sí? Es la palabra jupá, ¿sí? Que es el toldo nupcial, o también hacía referencia a la recámara, ¿sí? A la recámara nupcial, donde el hombre se encontraba con la mujer. Por eso, si usted lo quiere, lo podemos leer, lo podemos ver, Joel 2:16 para que lo veamos allí. Joel 2:16, ahí podemos ver que se usa la palabra jupá. En Joel 2:16 dice: congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, reúnan a los niños y a los que maman. Salga el novio de su habitación, de su alcoba, y la novia, ¿de dónde? De su tálamo. Ahí en la mayoría de las versiones han traducido como tálamo, y la palabra que aparece es jupá, la misma palabra, jupá. Entonces a la jupá se le traduce en español como dosel, o como ¿qué? O como tálamo, que es el lugar donde estaba o es el lugar o la alcoba matrimonial. Esto también lo vemos, ¿sí?, comúnmente en el libro de Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, el versículo 5 dice: y como esposo que sale ¿de dónde? En su Biblia, ¿qué dice? Tálamo. Allí es la palabra jupá, ¿sí? Y como el esposo que sale de su jupá, se alegra cual atleta corriendo la carrera, ¿sí? Entonces allí aparece nuevamente la palabra jupá. Y por eso la tendencia es que dentro de la cultura judía, ¿sí?,
cuando los matrimonios se hacen dentro de la cultura judía, comúnmente los judíos utilizan una jupá. De hecho, una jupá es parecido a esto, ¿sí? A esta es parecido una jupá. Y usted ve que ahí se llevan a cabo los matrimonios, ahí se lleva a cabo la boda y todo lo que tiene que ver con ello, ¿sí? Y sigue diciendo Isaías, volvamos a Isaías. Isaías 4:5. Entonces dice acá: y de fuego llameante en la noche, y sobre todos habrá una ¿qué? Jupá de gloria. Una sucá, versículo 4:6, que será una sucá de sombra contra el calor. O sea, mire, esa jupá funcionará como una ¿qué? Sucá. Y esa sucá servirá ¿para qué? Para proteger de ¿qué? Del calor, ¿sí? Y será un refugio en la tormenta y de resguardo contra el aguacero. Entonces mire, esa jupá, ¿sí? Con la que, esa jupá de gloria, en la que el Señor dice acá, meterá a toda la asamblea. Mire lo que dice el versículo 5, dice: Yahweh creará en todo el lugar del monte Sión y los que se reúnen en asamblea, ¿sí? Esa asamblea, kajal, ¿sí? De ahí la palabra congregación en hebreo, kejilá, ¿sí? La kejilá, ¿sí? Que es la congregación. De hecho es la forma de decir iglesia en hebreo, kejilá, ¿sí? La kejilá, ¿sí? La kejilá, ¿sí? Es la asamblea que se reúne para el Señor. Esa sería la forma de decir iglesia en idioma hebreo, y es la forma de asamblea. Por eso la iglesia es una asamblea, la iglesia es una reunión, nos reunimos, nos congregamos, y eso es lo que el Señor va a hacer en el momento que Él tome su iglesia, que tome su asamblea, que tome su congregación. A todos los tendrá ¿qué? Reunidos, congregados. Entonces dice la escritura allí que el Señor les cubrirá con una jupá. Es decir, que el carácter de esto es un carácter ¿qué? Matrimonial. Matrimonial, de unión marital. Un hombre y una mujer en una unión marital. Así, por eso las escrituras siempre muestran a la iglesia como aquella mujer, como aquella doncella, como aquella novia que continuamente se está preparando ¿para quién? Para el Señor. Y por eso dice que Él se la presentará a una iglesia, preparará una iglesia y se la presentará a sí mismo. Una iglesia que sin mancha y sin arruga. Es una iglesia que está preparada en todo momento para el Señor. Entonces esa jupá será como una sucá de sombra, ¿sí? No sé cómo diga su Biblia allí en el versículo 6, dice y será una sucá. ¿Qué dice su Biblia? Creo que la mayoría de las versiones dice refugio, ¿cierto? ¿Qué dice? Abrigo. Bueno, abrigo. Enramada, dice allá. Muy bien, claro, enramada porque es sucá. Pero en muchas Biblias dicen abrigo, refugio, ¿sí? Una sucá de sombra contra el calor, de refugio, ¿sí? En la tormenta y resguardo contra el aguacero. ¿Y por qué dice esto? Porque la palabra sucá en hebreo, la palabra sucá viene en realidad de la palabra sahaj. La palabra sahaj, la palabra sucá, sahaj. Y sahaj en hebreo, ¿sí? Significa precisamente resguardo, lugar de refugio, lugar de seguridad, donde uno se resguarda, donde uno está seguro, donde uno está bajo protección, ¿sí? Esa es en realidad la raíz de sucá. Entonces, la raíz hebrea de sucá, sahaj, tiene que ver con eso, con refugio, tiene que ver con un vallado, tiene que ver con una seguridad. Es el lugar donde nosotros estaremos ¿qué? Seguros. Es decir, que nosotros estamos llamados a entrar a esa jupá, a entrar a esa jupá que es una sucá. Es decir, es un lugar de resguardo, es un lugar de protección, es un lugar seguro.
Y nosotros estamos llamados como iglesia a entrar a ese lugar para estar resguardados en el Señor, en su presencia. Tenemos que estar bajo su sombra para poder estar seguros. De ahí entonces entendemos el significado de Sukkah. Ahora bien, nosotros hemos hecho una Sukkah aquí que les digo a ustedes que parece más una ¿qué? Jupá, ¿cierto? Y la hemos hecho así, la hacemos así, y alguien dirá, bueno, ¿y por qué no la hacen como dice la escritura? Que se hace es con ramas de árboles. Bueno, primero, y es la razón más importante, porque en Colombia está prohibido cortar árboles para hacer esto. O sea, es prohibido. Uno lo puede hacer, tal vez no le hagan nada a uno, ¿sí? Pero está prohibido, sobre todo que se usa para esto, se usa mucho la rama para, de hecho la Biblia dice, se usa el tamar, la rama de palmera. Y usted sabe que la rama de palmera está prohibida en Colombia, ¿sí? Cortarla, deforestarla para de pronto hacer esto. Esto también se ve mucho que la usan, por ejemplo, los católicos cuando en Semana Santa, ¿no? Y hay una ley que prohíbe y nosotros estamos bajo leyes. Y como estamos bajo leyes y hay la prohibición, pues no podemos ir en contra de esas leyes, ¿no? Alguien dirá, ¿y por qué no la hacen? Ustedes están quebrantando el mandamiento. Hay que hacerlas con ramas de árboles frondosos, de palmeras. Pues es complicado hacerlo en este momento por la preservación del medio ambiente. Entonces tratamos de situarnos dentro del ambiente de legalidad, de no ir a infringir las leyes, que pues la Biblia dice que nosotros estamos también bajo autoridades humanas y pues hay una prohibición. Entonces por eso digamos que es esto lo que nos impide de pronto hacer esto, aunque pues tal vez usted vaya y recoja algunas ramas y todo eso y las pueda traer y tal vez no tenga problema, pero es mejor como iglesia. Nosotros estamos llamados también a dar ¿qué? Ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, entendemos que esa había sido la orden, ¿no? Que el Señor les había dado a ellos de hacerlos con estas ramas, y obviamente las hacían con esas ramas porque eran para hacer tiendas o moradas ¿qué? Provisionales, ¿no? Provisionales, con ellas se hacían unas tiendas provisionales. Sin embargo, entendemos que la palabra Sukkah no se refiere a una tienda provisional o a una morada provisional, porque la Biblia habla de la Sukkah eterna, habla de las moradas eternas, esas moradas de gloria, esas moradas de poder que el Señor tiene. Por tanto, la palabra Sukkah no significa algo provisional meramente. Lo que nosotros debemos entender es que habitamos en una Sukkah provisional, ¿sí? Una Sukkah a la cual no nos tenemos que acostumbrar, porque estamos llamados a habitar en la Sukkah eterna y de gloria. Sin embargo, el significado propio, ¿sí? de la palabra Sukkah significa resguardo. Obviamente, cuando la mujer entra, ¿sí? a la jupá, lo que sucede es que comúnmente la mujer queda bajo el resguardo ¿de quién? Del hombre, ¿sí? Claro, en la cultura bíblica es muy diferente a la cultura occidental. Aquí las mujeres tienen que trabajar y tienen que ayudar miti. Usted pague esto y yo pago lo otro. No, en la cultura bíblica es diferente. La cultura oriental es diferente. En la cultura oriental o la cultura bíblica antigua es el hombre el que ofrece todas las garantías. Y cuando el hombre invitaba a una mujer a entrar a la jupá, ¿sí? El solo hecho de entrar a la jupá le está diciendo: yo te voy a proteger. Tú no te preocupes absolutamente de nada, porque yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador, siempre te cuidaré y daré mi vida por ti. Las mujeres no dicen amén. Yo creo que las mujeres dicen: ay, ¿dónde hay un esposo así, Dios mío? ¿Sí? ¿Dónde hay uno así? Pero ese es el significado, en realidad.
Y por eso el Señor vendrá a tomarnos para introducirnos acá. Este texto de Isaías es un texto profético de lo que sucederá con aquella asamblea de gloria que Él mira como a una mujer, que Él mira como a su novia. Él la resguardará y no la dejará, le dará, siempre le sustentará. Y por eso la mujer estará siempre segura, refugiada al lado de su marido, al lado de su esposo. No tendrá por qué preocuparse absolutamente de nada. Amén. Sí, alguno dice, por eso es que es difícil creer en la Biblia, porque de eso bueno no dan tanto, ¿no? Pero ese es el propósito, ¿no? Eso es lo que el Señor demanda o muestra, ¿ok? Ahora bien, si nosotros vamos al Salmo 27, versículo 5, entonces empezamos a entender mejor el concepto de Sukkah, ¿sí? Sukkah, el concepto de la Sukkah. El Salmo 27, versículo 5 dice, porque Él, ¿lo tiene? Salmo 27, 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, es decir, en su Sukkah. Él me esconderá en su Sukkah en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada. Me pondrá en lo alto sobre una roca. Entonces, mire, Él me esconderá en su Sukkah. Por tanto, el vivir en la Sukkah, ¿sí? Sukkah hace una referencia a estar íntimamente ligados ¿con quién? Con el Mesías. Si yo quiero tener la bendición de Él y quiero disfrutar de su gracia, de su cuidado, de su bendición, tengo que estar en intimidad con Él. Tengo que permanecer en intimidad. Por tanto, la palabra Sukkah hace referencia precisamente a esa gloria, a esa gracia, a esa bendición de protección que tenemos en el Señor. Él nos protege, Él nos guarda, Él guarda tu vida, Él guarda mi vida. En Él estamos seguros. Y dice acá, porque Él me esconderá en su Sukkah en el día del mal. En el día del mal. Cuando venga el mal, cuando venga la condición, la situación adversa, Él me guardará. Por eso, si nosotros estamos entendiendo el propósito de Sukkot, el propósito de estas fiestas, y entendemos a qué hemos sido llamados, aprendemos a depender del Señor. Y aún en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, en los momentos en donde creemos flaquear, es cuando el Señor nos bendecirá, es cuando el Señor nos dará su fortaleza, es cuando Él tomará nuestra vida y le dará un nuevo respiro, un nuevo aire, porque aprendemos a habitar en Él. Pero hay que pasar tiempo, tenemos que permanecer en ese estado de secreto con el Señor. Tenemos que permanecer en ese estado de intimidad con el Señor. Por eso es que comúnmente se nos invita a nosotros a que nuestra relación con nuestro Dios sea una relación de intimidad en lo secreto. Y por eso el Señor decía: ustedes oren a su Padre, que Él les oye en lo secreto y su Padre le recompensará. Cuando dice oren en lo secreto, es una invitación a permanecer en esa intimidad con el eterno Dios. Por tanto, no podremos nosotros el día de mañana aspirar a estar en la jupá de gloria que será nuestra Sukkah, cuando nosotros desde aquí no somos personas que aprendemos a estar en la intimidad con el Señor. Tenemos que aprender a estar en intimidad con Él. Y por eso dice acá: porque Él me esconderá en su Sukkah en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su tienda o de su morada, y me pondrá en lo alto sobre una roca. Obviamente esa roca, ¿quién es? Es el Mesías. Entonces nosotros estamos llamados por el Señor, y Él es el que nos levanta y nos hace estar confiados y seguros, y aun cuando venga el día del mal, porque ese día del mal, mis amados, habla respecto a toda aquella situación que vendrá sobre el mundo también. Porque sobre el mundo va a venir una cuestión que es el juicio de Dios.
El juicio de Dios va a ser derramado sobre el mundo, y de eso vamos a estar hablando en los próximos días, porque recuerde que nosotros veníamos también desarrollando una parte sobre la cuestión apocalíptica. Entonces vamos a estar hablando, porque de esto vamos a seguir hablando, porque nos interesa aprender mucho de esto. Y va a venir el tiempo del juicio, donde el Señor mismo mandará sus juicios, y será un tiempo de mal para el mundo. Pero nuestra esperanza será que Él nos guardará, que Él nos esconderá, Él nos protegerá en medio de toda esta situación. El Señor nos guardará. Pero ¿en dónde nos guardará? En su sucá. Es decir, para cuando vengan todos estos juicios, la iglesia ¿dónde estará? En la sucá, que será de protección, de gloria. En aquella cupá, sí, en su sucá, Él nos guardará para cuando venga el día del mal, para cuando venga el día del juicio. Juicio que va a ser terrible, juicio que va a ser sin precedentes. El ser humano hasta el día de hoy solo conoce la parte buena de Dios, solo conoce la misericordia y el amor de Dios. Nadie en esta tierra puede decir que conoce la ira de Dios en realidad. Para aquel entonces, por eso dice que aquel día será un día sin precedentes, y será conocido como el día de la venganza del Dios nuestro. Y será un tiempo terrible, y tan terrible será el juicio, que dice la Biblia que los hombres anhelarán morirse, y la muerte huirá de ellos. Desearán morirse, intentarán matarse y no podrán quitarse la vida. Y dice que serán atormentados de una manera tan terrible por los demonios aún, porque la Biblia enseña que aún será abierto el pozo del abismo, y dice que saldrán todos los demonios que hay en el abismo. Todos aquellos demonios que fueron enviados al abismo, todos aquellos demonios que el Señor reprendió y enviaba al abismo, todos aquellos espíritus inmundos que el mismo Señor tomó y envió al abismo cuando la tierra se corrompió en los tiempos de Noé, cuando la tierra era asolada de una manera terrible, que tanto que el Señor tuvo que traer el diluvio para limpiar la tierra, porque el diluvio fue simplemente un acto de Dios para limpiar la tierra, no para destruirla, sino para limpiarla. Todos aquellos espíritus de maldad, espíritus inmundos, todos estos demonios que se cuentan por millones y millones de millones, todos se encuentran bajo prisión de oscuridad, dice la palabra. Pero en aquel entonces, cuando dice la palabra, cuando venga el juicio de Dios, serán sacados, serán liberados todos aquellos. Y dice la palabra que saldrán como langostas, como enjambre de langostas. Y dice que atormentarán, porque la función de un demonio es ¿cuál? Atormentar al ser humano, a la persona. Obviamente un demonio tiene potestad sobre una persona que no tenga al Señor. Una persona que tiene el Espíritu de Dios nunca jamás podrá ser tomada por un demonio. Amén. Una persona que disfruta de la gloria de vivir en el Espíritu de Dios jamás podrá ser endemoniada. Por eso a mí me parece extraño que hay iglesias liberando cristianos. Uno dice, ¿cómo así? ¿Hay cristianos endemoniados? Entonces no es ningún creyente. Porque el que tiene el Espíritu del Señor, dice la palabra, cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor es mayor. Y si alguno tiene el Espíritu del Señor, dice la palabra, ¿sí? En él el Espíritu es mayor. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra que el Señor es el Espíritu. Él es el Espíritu, por tanto nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Y si alguno tiene el Espíritu del Señor, en él hay ¿qué? Libertad. ¿Qué hay? Libertad. En él hay libertad. Entonces saldrán todos estos demonios de una manera terrible, dice las escrituras en Apocalipsis. Y Apocalipsis muestra un cuadro dramático y dice que saldrán y serán como enjambres de langosta. O sea, lo compara. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un enjambre de langosta. Yo por lo menos no lo he visto, pero sí lo he visto por televisión. Sí, he visto algunos documentales acerca de esto. Y pueden devastar un campo, pueden devastar cientos de hectáreas en cuestión de horas.
dependiendo del enjambre, así mismo pueden arrasar, y es una plaga terrible. Hoy hay muchos métodos de control, pero años atrás era más complicado. Y es una cuestión tremenda, y estas langostas arrasan con todo. Entonces muestran, todos estos demonios saldrán, sí, los muestran como con esa metáfora, comparándolos. No es que vayan a ser langostas, sino que los comparan y saldrán como enjambres. Y dice que atormentarán a todos los moradores de la tierra por 5 meses. Y será tal el tormento, tan terrible en ese momento, que anhelarán morirse. En ese momento la gente deseará morirse, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, que por 5 meses no habrá ni un solo muerto en la tierra. Nadie morirá. Todos aquellos que se quedaron, todos aquellos que después de que el Señor tomó su iglesia, sí, quedaron aquí, serán atormentados terriblemente. Y va a ser un tormento. Y lo más tremendo es que dice la palabra que después de cada juicio que el Señor va enviando, dice que aún seguirán, ¿qué? Maldiciendo a Dios. Dice que le maldecirán, y le maldecirán, y le maldecirán. Será un tiempo terrible el juicio de Dios. Por eso nosotros creemos que el Señor nos esconderá en su Sucá eterna. Nuestra esperanza está en eso, en Él, saber que nosotros en el día del mal, Él guardará nuestra vida, guardará nuestro ser. Nadie puede decir que conoce la ira de Dios. Será un tiempo sin precedentes, un tiempo que nadie podrá soportar, nadie podrá aguantar en realidad. Será algo que en realidad la gente no pueda entender allí. Será una cosa que en realidad nunca se ha visto sobre la tierra. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada, y me pondrá en lo alto sobre una roca. Ahí estaremos seguros. Mira lo que dice el Salmo 5:11. Dice Salmo 5:11: pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos tienen su confianza en el Señor? Él debe ser nuestra confianza continua. ¿En dónde estamos colocando nuestra confianza? Nuestra fe, nuestra emuná, ¿no? La confianza, emuná, fe, confianza. La emuná, recuerde que la emuná, que es lo que traducimos comúnmente como fe, la confianza, es la fuerza con la que nos sujetamos, nos agarramos del Señor. Entonces nosotros lo que hacemos es continuamente sujetarnos de Él. Y cada día nuestra emuná tiene que crecer, porque la emuná tiene que crecer, la fe tiene que crecer. Que la fe empieza como un pequeño grano de mostaza, sí, pero no se va a quedar así, porque el grano de mostaza llega a ser la hortaliza más grande de todas. Entonces eso significa que nuestra fe tiene que ir creciendo cada día. Nuestra agarrarnos del Señor, y ese agarrarnos de Él significa confianza. Es decir, cada día aprendemos a confiar más en el Señor. Mi confianza está en Él, en aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso, como dice la Escritura, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? Pues mi socorro, mi auxilio viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. En Él está nuestra confianza. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Y ahí es donde tenemos problemas muchas veces, o el ser humano tiene problemas, porque su confianza la tiene puesta en muchas cosas, menos en el que la debe tener. Ponemos nuestra confianza en el dinero, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en nuestras capacidades, en nuestra familia. Bueno, a veces tenemos nuestra confianza en muchas cosas, aún en ídolos y en cantidad de cosas como estas, pero nuestra confianza está en Él. Pero alégrense todos los que confían en ti, den voces de júbilo, den voces de alegría para siempre, porque tú, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Tú qué? Los defiendes en algunas versiones. ¿Hay alguna otra versión que diga otra cosa?
defiendes, ¿qué más? ¿Hay alguna que diga otra palabra diferente? Ahí la palabra que está traducido como defiendes, ¿sí? Es la palabra o la raíz sahaj, que es la raíz de ¿qué? De suká. Recuerde que en hebreo todas las palabras tienen raíz. Y para poder entender el significado de una palabra siempre hay que acudir a su raíz. Y ahí aparece la palabra sahaj, ¿sí? Siempre porque tú los guardas, porque los defiendes, los proteges. Sí, son sinónimos. Porque ese es el sentido de una suká, ¿sí? Generar ese tipo de protección, ese tipo de guarda. Entonces dice acá, porque tú los defiendes, den voces de alegría porque siempre, voces de alegría para siempre, porque tú los defiendes. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Yahweh, bendices ¿a quién? Al justo, y como un escudo lo rodeas de tu favor. ¿Sí? Ese es el sentido de Sukkot. Entonces el sentido de Sukkot es un llamado a entrar en las moradas eternas, porque solamente ahí es donde tendremos nuestra seguridad. Es el lugar de seguridad donde vamos a estar a salvo. Persona que se quede por fuera de la suká eterna, persona sobre la cual vendrá el juicio de Dios. Persona que tendrá que padecer todo el castigo divino. Por eso nosotros cada día tenemos que aprender a entrar en esa presencia del Señor, a saber que vivimos en una suká provisional y que esta no es mi suká permanente. Por tanto, si yo trato esta suká provisional como una suká permanente, ¿dónde me voy a quedar? Aquí, porque el Señor va a venir por su iglesia. Él va a venir, no el 23 de diciembre como dice el estudio este que les acabé de leer, ¿no? Pero Él va a venir. Que va a venir, sí. Que sabemos el momento, el día, no. Pero vendrá. Sin embargo, el Señor no nos dejó ciegos a nosotros. Y para eso tenemos las señales. Y para eso tenemos que estar continuamente preparándonos, continuamente en el Señor. Y el Señor vendrá cuando Él tome a su iglesia. Él tomará a su esposa. Algunos piensan que el Señor tomará a su iglesia y va a tomar una parte de la iglesia. La iglesia es vista como un cuerpo entero, completo. El Señor no va a tomar a su iglesia y va a dejar aquí una pierna, va a dejar un brazo. Porque muchos dicen que después de que el Señor venga y tome su iglesia, habrá una segunda oportunidad. Segunda oportunidad no hay. La Biblia lo enseña de esa manera. No hay ningún tipo de segunda oportunidad. Cuando el Señor tome su iglesia, hasta allí habrá la oportunidad. Porque ¿cuándo es la oportunidad? ¿Cuándo es la oportunidad? Ahora, hoy. Ahora, si alguien está esperando una segunda oportunidad, es porque no está a paz con el Señor ahora. Yo he escuchado a algunos que dicen, no, cuando yo vea que el Señor tome a su iglesia y que muchos desaparezcan, entonces ahí sí me arrepiento. Pues no va a tener oportunidad de arrepentirse, ¿sabe? Porque la Biblia enseña, el apóstol Pablo enseña en la carta a los tesalonicenses, que el mismo Señor, el mismo Dios enviará un espíritu de engaño. De parte de Dios vendrá el espíritu de engaño. Para que, dice, para engañar a todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Si quieren les muestro el texto para que ustedes mismos lo vean. Segunda de Tesalonicenses. Búsquelo allí. De esto tenemos que hablar y tenemos que volver a hablar, hermanos, porque la verdad hoy estamos en una cosa tan terrible que solamente se entiende por la misma palabra profética que el Señor, que la misma palabra habla de que viene la apostasía tan terrible. O sea, estamos en unos tiempos de apostasía sin precedentes, anhelando las cosas de este mundo solamente, anhelando las cosas banales,
Escuchaba ayer una enseñanza de un apóstol llamado Guillermo Maldonado. La enseñanza, o sea, no me contaron esto, no me lo contaron, la enseñanza, la escuchaba yo mismo la estaba escuchando y copié las frases textuales que él dijo, frases textuales, frases que él decía en su conferencia. Dios te trajo a este CAP, Conferencia Apostólica y Profética, significa eso CAP, para despojarle al impío para transferirte su riqueza. Es decir, Dios le va a quitar al impío para la riqueza de la va a dar usted. Dijo otra: estoy cansado de ver al impío con millones de dólares y nosotros guerreando. Le dije a Dios, otra, que voy a plantar una semilla para cambiar mi estatus. Me imagino que la semilla que él está hablando es la palabra de Dios. Aunque conociéndolo, sé que no está hablando de la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. El mismo Señor lo enseñó. La semilla es la palabra de Dios. Me imagino que él está refiriendo a ¿qué? A plata. Otra, Dios me dijo, uy, eso sí que es peligroso. Ese Dios me dijo, guárdame el Señor de decir un día eso. Dios me dijo que antes de la venida de Jesucristo, nosotros los cristianos seremos millonarios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios le dijo a él. Otra, hay una casa que el impío está trabajando para ti. O sea, no, pues todo se lo va a hacer el impío a usted. Y yo le doy gracias al Señor. Hay una casa, hay una morada que ya el Señor trabajó para mí, y esa es la que yo anhelo, y esa es la que yo quiero. Oiga, como si uno fuera mocho. Si usted quiere su casa, pues trabaje por ella. ¿Por qué tiene que esperar a que el impío la trabaje? Eso es realmente no confiar en Dios. O sea, yo tengo que esperar a que otro haga para que me den. ¿Será que el Señor no me puede bendecir? Hay una casa que el impío está trabajando para ti. Otra, hay alguien impío ahorrando dinero para dártelo a ti. O sea, como que tiene algo con los impíos, ¿no? ¿Será que tiene negocios con los impíos? Hay alguien impío ahorrando dinero para dártelo a ti. Otra, estoy harto que el impío tenga mi dinero. O sea, según él, el impío tiene el dinero de él. Otra, profetizo que negocios vendrán sobre ti, edificios vendrán hacia ti. Desato esta palabra: edificios, negocios. Cuando el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, estamos llevando a la iglesia. Y lo más tremendo es que él decía esto, y eso estaba, mire, abarrotado. Eran miles de personas, miles y miles de personas. Y apenas él decía esto, eso se escuchaba en la gritería, y todo el mundo se alborotaba. Una cosa tremenda, porque le decían todo esto. Y cierro con esta: yo quiero ser de esos que quieren que les pongan el dinero en sus manos. O sea, el tipo no quiere trabajar. Sí, no vaya a ser usted de esos. O sea, el tipo quiere que le pongan bueno, Señor, mándame la plata acá. Me cruzo de brazos, me acuesto y Señor. No, y así va a ser. Póngale cuidado. Yo sé que a él le van a poner el dinero en sus manos, porque están todos los onzos ahí, todos los caídos del zarzo, como decían por allí, que son capaces de darle toda la plata a él. Tenga, apóstol, le ponemos la plata en sus manos. Terrible eso. Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie los engañe en ninguna manera. Versículo 3. Porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes, ¿sí?, venga la apostasía. Está hablando ya de su venida definitiva a lo que es el reino milenial. Sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad. En algunas Biblias dice hombre de iniquidad, en otras hombre de pecado. La palabra que aparece ahí es el hombre, y habla, dice anthropos anomías en griego. Eso significa el hombre
violador de la ley, de la Torá. Ojo con eso. Porque en su Biblia dice iniquidad o el hombre de maldad, no sé cómo diga en su Biblia. Pero el texto griego dice anthropos anomías. En griego significa literalmente el hombre violador de la ley. Es decir, que la característica del anticristo, su característica principal es que es un hombre que se levanta en contra de la Torá. Por eso es que el apóstol Pablo más adelante dice que ya ese misterio ya está en acción, claro, porque ya se viene ejecutando continuamente la violación ¿de qué? De la ley de Dios, de la Torá. Y dice acá, si que antes venga la apostasía, que esa apostasía, recuerde que eso sale es del interior de los que han creído, ¿no? Es decir, es algo que emerge de la iglesia, es algo apóstata. La apostasía no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es una renuncia a la verdad. La apostasía es una renuncia a no seguir el camino de la verdad. Y se ha manifestado el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, pero ya declaré que es el hombre de ¿qué? El hombre violador de la ley, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el templo de Dios proclamando que él mismo es Dios. Eso lo va a hacer el anticristo. Él mismo se va a sentar, ¿sí?, en el templo de Dios, porque nuevamente el templo va a ser reconstruido. El templo en Jerusalén va a ser reconstruido. Por eso es que el templo va a tener que ser ungido nuevamente, y lo va a ungir el Señor, ¿sí?, para las naciones, porque dice Daniel que cuando el Señor venga, eso es Daniel 9:24, cuando Él venga, dice que el Señor quitará el pecado, dice que quitará toda la maldad, dice que expiará la iniquidad, y dice y ungirá al Santo de los Santos. Y el Santo de los Santos es el lugar santísimo. Lugar santísimo, Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. ¿Sí? Cuando dice que y vendrá y ungirá el Santo de los Santos, algunos piensan que el Santo de los Santos es el Señor, es Yeshua. No, el Santo de los Santos no es Yeshua. En ese texto, obviamente, no es Yeshua en ese texto. Esa es la forma de llamarle siempre en idioma hebreo lugar santísimo, sino que nosotros comúnmente lo tenemos traducido en nuestra Biblia como ¿qué? Lugar santísimo, pero realmente no dice lugar santísimo, siempre habla del lugar, el santo de los santos, porque es un lugar que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, o el santo de los santos, donde estaba el arca del pacto. Entonces por eso el Señor vendrá y dice que Él mismo cuando venga quitará la iniquidad, expiará todo el pecado, quitará todo eso, y Él mismo ¿qué? Ungirá, tendrá que limpiar el lugar santísimo que habrá sido pisoteado, ¿sí?, blasfemado, el cual se opone, se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios proclamando que Él mismo es Dios. ¿Acaso no se acuerdan que estando yo todavía con ustedes les decía estas cosas? Mire que Pablo era insistente en esto. O sea, les escribe una carta recordándoles lo que ya les había ¿qué? Dicho. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo, en su momento, aunque ya está actuando el misterio ¿de qué? De la violación de la ley. Ya está actuando, ya ese misterio de la violación de la ley ya está allí, ¿sí? Por eso dice allí, ya está operando, ¿sí? Dice la palabra energeitai, ¿sí? Dice en griego, energeitai tes, anomías. Aquí acabo de abrir la Biblia en griego. Energeitai tes anomías, ya está actuando, ¿sí? Ese misterio, ¿sí? Ese misterio de la iniquidad ya está en acción. Es decir, ese misterio de la violación de la ley, esa violación continua de la ley es lo que vemos hasta el día de hoy. Una violación de la ley de Dios. Solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, ¿sí? Todo engaño ¿de qué?
de iniquidad. ¿Sí? ¿Para quién vendrá con todo engaño de iniquidad? Para los que perecen, para los que se pierden. ¿Sí? Con todo engaño de iniquidad para los que pierden, como recompensa por no haber creído en el amor de la verdad, para ser ¿qué? Salvos. ¿Para qué se cree en el Señor? Para ser salvos. Y quien no cree en el Señor, entonces ¿qué va a suceder? Va a ser condenado. Por esto Dios, mire, ojo con esto, por esto Dios les enviará un poder de engaño para que crean a la mentira y sean juzgados. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos, por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando el Señor tome la iglesia, o sea, cuando el Señor venga por aquellos que han creído en Él, esos que han creído en Él, en la asamblea, la iglesia, la congregación, la quejilá santa, la asamblea santa, esos que han creído en el Señor, cuando el Señor tome a esa congregación, la tome para Él y la asegure en la sucá, la asegure en su jupá, en esa sucá de gloria, donde va a estar asegurada, ¿sí? El Señor mismo va a enviar un poder ¿qué? Engañoso. Es un espíritu de engaño. ¿Y quién lo envía? El mismo Dios. Entonces yo no entiendo cómo hay gente que pretende decir que después de que el Señor toma su iglesia, habrá unos que van a creer en el Señor, si el mismo Señor está enviando un poder engañoso para que no crean. Es ilógico. O sea, si Dios mismo va a enviar el poder engañoso para que no crean, ¿cómo van a creer entonces? O sea, la única explicación sería llevarle siempre la contraria a Dios. ¿Sí? Ahora está el Espíritu Santo para que crean. Ahora está el Espíritu Santo para llevar a ¿qué? A la verdad, y la gente no cree. La contraria. Entonces luego Dios enviará un espíritu de engaño para que no crean. Entonces ahora sí van a creer. No, obviamente. Obviamente que no. Se encontrarán peleando contra el mismo Dios. Van a pelear contra Dios. Y dice que serán condenados ¿cuántos? Todos, por cuanto no creyeron la verdad. Porque ¿cuándo se crea la verdad? Ahora. Es decir, ¿quiénes no van a ser condenados? Todos los que van a ser asegurados. ¿En dónde? En la sucá eterna, en su sucá. Por eso, en el día del mal me guardará en su sucá. Porque Dios enviará. Porque así como envió a su hijo, el Mesías, el mismo Señor permitirá que venga ¿quién? El antimesías, el que toma el lugar del Mesías, pero de manera que falsa, fraudulenta. Así como el Señor nos está operando a través de su espíritu, que es el espíritu de la verdad, el cual nos lleva a toda verdad, y por el Espíritu de Dios es que podemos tener esa entrada hacia nuestro Señor, porque es el Espíritu el que nos conduce, es nuestro pedagogo, es nuestro guía. El Espíritu del Señor nos guía hacia Él y nos conduce a la verdad. Asimismo el Señor enviará un poder engañoso, un espíritu de engaño, para que crean a la mentira todos, por cuanto no creyeron ¿a qué? A la verdad. Entonces eso de esperar una segunda oportunidad es falso, es una falsa esperanza, una falsa esperanza. Ahora la pregunta es, ¿por qué tengo que esperar yo a eso? ¿Por qué no desde ya? ¿Por qué no me arrepiento? ¿Por qué no digo, Señor, perdóname? ¿Cuándo es la oportunidad? Ahora. La palabra dice, si oyes hoy su voz, no tardes en escucharle, en atenderle. Entonces, ¿cuándo hay que atenderle? Hoy. Si yo estoy escuchando el evangelio hoy tengo que atenderle. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, mis amados. El Señor lo hará, porque es que es el día de su venganza. Es el día tremendo que vendrá sobre esto. Entonces, por eso dice acá que aquellos que esperan en el Señor, ¿sí? Que aprenden a confiar en Él, ellos serán defendidos, o sea, los guardará. Salmo 5:11, en el que estamos
Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo o de alegría para siempre, porque tú los proteges. Porque tú, ¿qué? Los proteges, Sahaj, los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Yahweh, bendices al justo y como un escudo lo rodeas de tu favor. ¿De qué estamos rodeados? Es decir, estar en el Señor es estar rodeados del favor de Él. Estar rodeados de su favor. Por eso la necesidad tan imperante que nosotros tenemos de permanecer en el Señor, porque permaneciendo en Él es que estaremos rodeados siempre de su gracia, de su gloria. Mire lo que dice Salmo 91:4. Salmo 91:4 dice: con sus plumas, ¿de qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿De qué? Te cubrirá, dice la mayoría de las versiones. ¿Hay alguna otra versión que diga otra palabra diferente? Te librará. ¿Qué otra? Te protegerá. Otra vez la palabra Sahaj. Sahaj, la raíz de Suká. Sahaj. Con sus plumas te cubrirá, ¿sí? Con sus plumas te cubrirá, Sahaj. Y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. Ahí tenemos entonces esa promesa del Señor. Pero mire que habla, obviamente no es que el eterno Dios tenga plumas, aclaro eso, ¿no? No es que Él tenga alas, sino que estas son metáforas que se usan para que nosotros comprendamos. Esto es similar a lo que la misma Biblia también describe como la gallina que junta ¿a quién? A sus polluelos debajo, ¿sí? Se han encontrado casos, imagínense que se han encontrado muchísimos casos en donde hay, digamos, criaderos de gallinas y que tienen sus polluelos y todo eso, y que lamentablemente por X o Y circunstancias se han incendiado aquellos lugares, criaderos, sí, se han incendiado. Y la mayoría de las veces que se incendian, se han encontrado casos en donde la gallina termina totalmente quemada, ¿no? Incinerada, pero se han encontrado debajo de ella protegiendo a sus pequeños, y cuando levantan, los pollitos están vivos. O sea, ella murió, o sea, soportó todo el fuego, no le importó, se quemó, o sea, se quemó, pero resguardó bajo sus alas. Y se han encontrado varios casos de esos, ¿sí? Es algo que hacen las gallinas cuando se presenta una situación, por ejemplo un incendio, una situación de ella, las reúne, las mete los pollitos debajo, los cubre y soporta el fuego para darles vida a ellos. Tremendo eso. Por eso esa comparación tan tremenda que hacen las escrituras allí respecto a nuestro Dios, esa seguridad que Él nos da, esa confianza que Él nos da, ¿sí? Bajo sus plumas, ¿sí? Estaremos nosotros allí siendo protegidos, siendo defendidos. Con sus plumas te protegerá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo de adarga es su verdad. En Él entonces tenemos esa bendición, tenemos esa protección, esa seguridad. Pero esa seguridad está hablando de que Él nos guardará del día de ¿qué? Del mal. El día del mal. Mire lo que dice, veamos también Salmo 140, versículo 7. Versículo 7 dice: oh Yahweh, Adonai, fortaleza de mi salvación. ¿Y qué dice su Biblia? ¿Qué sigue diciendo? Que cubres, dicen en unas, que cubres mi cabeza. En otra, ¿qué dice? Solamente dice cubres. Que proteges mi cabeza en el día de la batalla. Ahí esa palabra cubres, la palabra Sahaj, la raíz de Suká. Entonces nosotros, mis amados, debemos entender eso. Mire, oh Yahweh Adonai, fortalece mi salvación. Él es mi salvación, en Yahweh está mi salvación.
que cubres mi cabeza en el día de la batalla. En el día de la batalla. Y ese día vendrá. Dice que saldrá el eterno Dios y peleará y guerreará como en el día de la batalla. ¿Sí? Eso lo dice en Zacarías. Veamos allí un momento. Capítulo 14. ¿Lo tienen? Mire lo que dice allí. He aquí, el día de Yahweh viene, el día vendrá. Y de hecho, les digo una cosa, cuando dice allí, he aquí el día de Yahweh viene, está correctamente traducido. Pero cuando yo veo el texto hebreo, cuando analizo el texto hebreo me está mostrando que no se trata meramente de un día como tal, cualquiera, sino que eso se trata incluso de un nombre. ¿Sí? Yom Yahweh es una referencia al Mesías, a Yeshua. Es decir, que si bien será un día como tal, el que representa ese día es ¿quién? Yeshua. Y Yeshua es el que representa aquel día de gloria, ¿sí? Cuando vendrá. Y por eso dice, en hebreo dice, Hine, Yon, ¿sí? Yon Bole Yahweh, hablando del Mesías como tal, que vendrá allí. Entonces dice acá, he aquí el día de Yahweh vendrá. En medio de ti serán repartidos despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será conquistada. Mire, yo reuniré todas las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén. O sea, va a llegar un momento incluso que el mundo llegará a odiar tanto a los judíos que se reunirán totalmente para ir a destruirlos. Y por eso yo le decía ayer creo que les hablaba de eso, de la resolución que sacó la UNESCO. Una resolución firmada por 24 países, entre ellos Rusia y China. La aprobaron. Una resolución votada a favor de no reconocerse ninguna relación entre el muro de los lamentos, el Kotel, el muro de los lamentos y el pueblo judío. Siempre el Kotel o muro de los lamentos ha estado ligado ¿a quién? A los judíos, porque ese muro de los lamentos es un vestigio que quedó o es de las ruinas, es una ruina de lo que quedó de lo que era ¿qué? El templo de Jerusalén. Pero recuerde que ese es el monte del templo, y ahí donde debía estar construido el templo de Jerusalén, el templo que el Señor había hablado que se construyera, sí, que se construyó desde el tiempo de Salomón. Ahí donde debería estar construido el templo, actualmente está construida una ¿qué? Una mezquita. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de la UNESCO? Sacar esa resolución desconociendo la relación entre el muro de los lamentos y los judíos, diciendo que no hay ninguna relación histórica. Pues es desconocer primero al pueblo judío como pueblo, y segundo, decir que ahí no hubo ninguna construcción de ningún templo. Entonces se empieza a enfrascar una situación como de odio hacia Israel, de judeofobia hacia Israel. Porque ¿cuál es el propósito de esto? Si siempre se ha sabido esto, que eso son parte de los vestigios, pero hacia eso se va. Y eso, mis amados, tenemos nosotros que entenderlo. Nosotros tenemos que entender qué es lo que se está viviendo en el mundo. Las cosas no suceden de manera azarosa. Entonces dice acá, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será conquistada, y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después Yahweh saldrá y combatirá contra aquellas naciones como cuando combata en el día de la batalla. Cuando combata como en el día de ¿qué? De la batalla. Será un tiempo sin precedentes. Será una cosa tremenda, mis amados. Una cosa que en realidad nosotros
eh, o el ser humano no puede entender. El ser humano no puede entender cómo será esto. Y será un tiempo terrible, tremendo, tremendo, desastroso. Entonces, todo esto se va vislumbrando. Y tenemos ya las señales. Ahora, mire que esto que está sucediendo con la UNESCO, cuando yo leía eso, inmediatamente vino a mí el pasaje de Apocalipsis 11. Cuando yo leí lo de la resolución, yo dije, esto es el cumplimiento de Apocalipsis 11. Eso quiere decir que nos estamos preparando para la entrada a la Sucá del Señor. No sé si usted sabe qué dice Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, mire lo que dice, se lo muestro. ¿Lo tiene? Si se supone que el muro de los lamentos no tiene ninguna relación con los judíos y se supone que ahí van a construir ¿qué? El templo va a ser reconstruido, pero no tiene ninguna relación. Entonces, ¿qué templo van a construir allí? Ahora, esto viene también con base a lo que yo escuché hace años atrás. Esto sí lo escuché hace como por lo menos unos 20 años. Por lo menos, un rabino judío hablaba al respecto. Y este rabino decía que era fácil construir el templo, pues que donde se encontraba el monte del templo, que es donde está ahora la mezquita la mezquita musulmana, la mezquita de la Roca, construida por el califa Omar. Él decía, pues simplemente dejemos esa zona y construyamos un perímetro hacia el oriente para reconstruir el templo, y que eso, hacia donde está la mezquita y hacia donde queda el muro, el muro de los lamentos, que quede como un espacio general para todas las naciones, para todos los gentiles. Recuerda que la palabra gentiles es una palabra que en griego es ethnos y en hebreo es goim, que significa naciones, ¿no? Los goim, naciones, gentiles, naciones. Y mire que todo esto se va dando. Ahora, eso fue una propuesta que todo el mundo creyó descabellada en ese momento, porque todo el mundo decía, pero ¿cómo? Si el muro de los lamentos hace parte ¿de qué? Del templo. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces la solución aparentemente fue descartada, porque es el muro de los lamentos. Pero si ya no tiene ninguna relación con los judíos, se supone que no tiene ninguna relación. Imagínense, Apocalipsis 11, y me fue dada una caña, una vara de medir, ¿sí? Una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el atrio del santuario, el muro era parte del atrio del santuario. Ojo con esto. El muro que hay, por eso ahí es donde se reúne, por eso es un muro tan sagrado. Ojo con esto. Ese muro era parte de lo que era ¿qué? El atrio. Y por eso es que continuamente están llevando, y por eso usted ve que aún los judíos van, yo no sé si usted ha visto que a veces meten unos papelitos, porque ahí se meten las peticiones continuamente, porque se supone que era parte del santuario, era parte del atrio en donde se llevaban los holocaustos y se rogaba al Señor. Ojo con eso. Mire, se le dice, toma una vara de medir, mide el santuario de Dios, mide el altar y todos los que adoran en él, pero el patio del santuario, el atrio del santuario, déjalo afuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a las naciones. Y ellos hollarán, pisotearán la ciudad durante 42 meses, 3 años y medio. Fue entregado a las naciones, la UNESCO. Esa parte déjala,
ha sido entregada a las naciones. Cuando yo escuché esto, cuando leí la noticia de la UNESCO, leí la resolución y escuché las palabras que hablaba el primer ministro israelí Netanyahu, lo primero que vino a mi cabeza fue: Dios mío, Apocalipsis 11. Ese es el cumplimiento de las escrituras. Déjalo, no lo midas. Si le dice, si se le da una vara de medir para que mida todo el santuario, y se le dice que no lo mida porque ha sido entregado a las naciones, porque ya no hará ¿qué? Parte de él. O sea, yo no sé si nosotros estamos entendiendo el tiempo profético que estamos viviendo. A veces permanecemos: plata, dinero. Yo veía, ¿cuándo era que veía contigo? ¿Dónde está mi esposa? Allá está atrás. Mi amor, ¿cuándo era que vimos ese video de Maldonado? ¿Cuándo fue? Ayer, ¿cierto? Y yo veía esas miles y miles de personas, y yo decía: Señor, yo quisiera tener la oportunidad que este hombre tiene de miles y miles de personas para hablarles esto. Pero hable usted de la palabra y mire, hable usted lo que se está cumpliendo. Mire, hable apostasía y se llenan multitudes. No sé si me hago entender. O sea, no es que yo sea fanático o que yo sea un predicador, como así la palabra que esté sufriendo de, que sea paranoico, esa es la palabra, de paranoia. No, ¿sí? No soy paranoico, ¿sí? O sea, no estoy más allá de mi nous, paranoia, ¿no? Es eso, ¿no? Es una palabra griega, ¿sí? Nous, noia, nous, mente, o sea, va más allá, o sea, está por fuera de su mente. Que estoy loco. No, yo no estoy por fuera de mi mente. Es que es el cumplimiento. Pero el santuario, déjalo. O sea, yo digo, ¿cuántos en este momento de los creyentes, con la resolución que se firmó con la UNESCO, que la UNESCO firmó una resolución, ¿sí?, encabezada por Rusia y China, ¿cuántos entienden que es el cumplimiento de Apocalipsis 11? ¿Cuántos son entendidos? Porque la Biblia dice que tenemos que aprender a ser entendidos. Dice: el que tiene entendimiento entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero el atrio del santuario, yo no sé por qué terminé hablando esto hoy. Yo no sé iba a hablar esto, y lo voy a hablar mañana. En realidad les iba a hablar esto mañana. Pero el santuario, el atrio del santuario, déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Ha sido entregado a las naciones. Entonces, mis amados, estamos en los tiempos donde tenemos que aferrarnos nuestra confianza en el Señor. O sea, en Él está mi confianza, y mi confianza hará que yo sea llevado ¿a dónde? A Suzuka. Amén, iglesia. Me gustaría tener el ambiente que tenía ahí cuando yo acá. Se siente un ambiente espiritual tan hermoso. Plata, dinero. Entonces, mis amados, estamos nosotros llamados a vivir en el Señor, a vivir en Él. Oiga, me salté lo que tenía que hablar ahora, no lo hablé ahora, sino que traje lo de mañana.
pero no porque lo haya saltado, sino que la verdad lo quise hacer. Pero estamos llamados entonces a vivir en el Señor, en Él, a esperar en Él. Él es nuestro refugio, en Él esperamos, en Él estamos. Amén. Amén. La palabra se está cumpliendo, mis amados. Coloquémonos de pies, por favor.